Soy Marvin Pelufo y en este show vamos a hablar sobre Biblia homilética. ¿Cómo la homilética le puede ayudar a usted en su vida diaria? En su trabajo diario, la homilética le puede ayudar. En este show, con 3 expertos en la materia, hablaremos de la homilética, hablaremos de interpretación bíblica y también hablaremos de comunicación con el tema de la oratoria. Quédate con nosotros que a continuación vamos a desarrollar estos temas tan importantes. Bienvenidos a nuestro show. En el día de hoy exploraremos el tema de la homilética y estaremos hablando de Biblia homilética. Para eso me acompaña el doctor Pablo Jiménez, experto en el tema de la homilética. Doctor Pablo, bienvenido. Mi placer estar con ustedes para hablar de un excitante proyecto que es la producción de la Biblia homilética, y de ahí vamos a sacar otro proyecto, 1 millón de predicadores. Pablo, ¿qué es la homilética? La homilética es una ciencia que estudia una práctica. La homilética en particular estudia el arte cristiano de la predicación. Por lo tanto, es un estudio riguroso de todo lo que involucra la predicación. Desde el momento que usted piensa cómo va a predicar un texto, desde que usted escoge la idea, eso se llama la invención del sermón. El estudio de la Biblia, la forma del sermón, el tipo de sermón que usted va a predicar, cómo usted lo va a presentar ante la audiencia y cómo la audiencia lo recibe. Todo eso, aparte también de la teología de la predicación, todo eso es campo de estudio de la homilética. Se lo repito, la homilética es el estudio riguroso, científico, detallado del arte cristiano de la predicación. Ok, hablando de predicación, hablando de homilética, ¿cómo la Biblia homilética va a bendecir a cualquier persona que no tenga nada que ver con la predicación, no tenga nada que ver con la Biblia, y alguien está viendo este show y dice, bueno, ese es un tema que a mí no me compete? ¿Crees que hay alguna forma, alguna relevancia en cuanto a esto? Claro que sí. Cualquier persona creyente, cualquier persona que va a una iglesia y desea crecer en la fe, necesita ayuda. Porque la Biblia, aunque tiene partes que son sumamente claras, como el Salmo 23, tiene otras partes que usted necesita ayuda para interpretar. Así que hace falta una Biblia de estudio. Esta Biblia de estudio está enfocada en el arte de la predicación. Por lo tanto, cualquier persona que está comenzando a ir a la iglesia o que lleva un tiempo yendo a la iglesia y quiere profundizar en su conocimiento de las Escrituras, va a tener un excelente recurso para crecer espiritualmente. Ahora bien, la homilética, que es el estudio del arte cristiano de la predicación, es una rama de la oratoria, una rama de cómo usted habla en público, de la ciencia que estudia de cómo usted habla en público. Por lo tanto, cuando usted aprende principios de la homilética, aprende principios de cómo hablar en público. Eso usted lo puede utilizar en la industria, en la educación, cuando usted aprende a diseñar un discurso, cuando usted aprende a conectar con la audiencia, cuando usted aprende a destilar una idea clara que usted va a comunicar fácilmente, de manera eficiente, algo que la gente pueda recordar. Todo eso, aparte de cómo usted termina, cómo usted tiene un final impactante para usted persuadir a la gente a que vea su punto de vista, todo eso también se estudia cuando usted estudia homilética. Por lo tanto, las personas que estudien el arte cristiano de la predicación también van a derivar beneficios para su vida profesional, para su vida educativa y para su vida personal. Ok, entonces dices que la homilética conecta con la oratoria. Al conectar la homilética con la oratoria, ¿cómo la Biblia homilética va a ayudar a esas personas que predican o que de alguna manera dirigen una empresa o son educadores? Porque también mencionaste el tema de la educación.
Ahora, ¿te refieres a educación secular o te refieres a la educación en cualquier nivel? Bueno, la Biblia homilética va a tener tres partes principales. Lo primero es un libro sobre cómo usted predicar. Y ahí vamos a estar tratando específicamente elementos de cómo usted habla en público, cómo usted diseña un discurso, cómo usted comienza, desarrolla, termina lo que usted va a decir. Así que eso es aplicable para cualquier persona en cualquier parte. El segundo elemento que va a tener la Biblia homilética es que para cada libro de la Biblia va a haber una introducción. Y en esa introducción se nos habla de cuál es el contenido, se nos describe el contenido, la forma de ese texto y se nos dan ideas para cómo usted acercarse al texto, los temas principales, cómo usted predicar. Aparte de eso, vamos a tener unos 150 bosquejos y manuscritos de sermones. Eso es suficiente para que una persona predique 3 años en una iglesia local. Y vamos a tener eso para que usted vaya tomando esos bosquejos, esos manuscritos como recurso mientras usted va aprendiendo a predicar, a hacer sus propios bosquejos, sus propios manuscritos. Por lo tanto, esta Biblia funciona a varios niveles. Para una persona que lleva muchos años predicando, pues va a ayudarle a mejorar en el arte cristiano de la predicación. Para una persona que está comenzando, tiene ahí todos esos bosquejos que le ayudan a desarrollar sus habilidades. Para un nuevo creyente, usted tiene todas las introducciones que le enseñan a entender la Biblia, a comprender su contenido. Y para aquellas personas que desean hablar en público y mejorar, tiene los aspectos del capítulo que nos habla del diseño del sermón y también el capítulo que nos habla de la presentación del sermón. Ahí usted tiene todos esos principios de oratoria. En este sentido, esta Biblia va a ser un libro de texto que vamos a utilizar no solamente para que usted vaya y la compre y la deje en su casa. Vamos a estar organizando talleres, vamos a estar teniendo talleres en línea, toda una serie de actividades donde la Biblia homilética va a ser un excelente recurso. Y hay algo bien importante. Si usted nota, estamos hablando de 4 libros en un solo libro. Tiene la Biblia, tiene un libro de predicación, tiene una introducción a cada libro de la Biblia, tiene una serie de sermones, todos esos recursos por un precio mucho más módico que si usted compra 4 libros distintos sobre cada uno de esos. Interesante todo lo que acabas de aportar en cuanto a la Biblia homilética. Ahora bien, la Biblia homilética dices que aparte de todo lo que contiene, van a estar organizando talleres para que aquellas personas interesadas puedan saber más de la Biblia homilética, puedan ayudarse con los sermones que ya están, porque hablaste de, por ejemplo, hablaste de las personas que son expertas en predicación, hablaste de las personas que apenas comienzan a predicar y hablaste de las personas que no conocen absolutamente nada. Danos ejemplo de cómo la Biblia homilética puede ayudar a estos 3 tipos de personas. Por ejemplo, si usted es un nuevo creyente, usted va a estudiar los evangelios de Jesús. Cuando usted abra su Biblia homilética, va a encontrar una introducción a cada uno de esos evangelios. Así que usted puede ir leyendo ese resumen, esa descripción de lo que dice cada uno de esos libros, y ahí usted puede comprender mejor el contenido bíblico. Si usted es una persona que está empezando a predicar, puede leer el manual que nos habla de cómo diseñar sermones y puede utilizar los bosquejos que ya están para guiar su predicación. Puede tomar algunos de ellos, hacer algunos arreglos, predicarlo usted, hasta que poco a poco va desarrollando sus habilidades. Una persona que ya tiene experiencia predicando, lo que más va a buscar son las ideas para buscar nuevos sermones, para desarrollar nuevas prédicas. Y una persona experta puede utilizar esto como un libro de texto en una clase de nivel instituto, colegio bíblico, universidad o seminario. Ok, entonces ahí está resuelta la pregunta que te hice. Ahora bien, doctor Pablo, ¿cuál es su trasfondo, la experiencia que usted tiene para hablar de homilética aquí en este show? Quiero decirles que yo no crecí en la iglesia.
ni católica, ni evangélica, ni nada. Yo no crecí en la iglesia. Yo tuve una experiencia de fe cuando tenía 16 años. Cuando tuve esa experiencia de fe, a los pocos meses comencé a predicar. He predicado más de 2000 sermones. He escrito unos 30 libros, 8 de los cuales son sobre el tema de la predicación. He dado clases en varios países de América Latina, Estados Unidos y aún de Europa, en inglés y en español, sobre cómo predicar. Y lo que estamos haciendo es traer todo ese acervo, todo ese trasfondo, concentrándolo en la Biblia homilética para presentarlo como una ofrenda al Señor y para bendecir al pueblo hispanoamericano. Doctor Pablo, gracias por este tiempo en este show. Y a usted, gracias por seguir allí en la sintonía con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este show. Ahora le estamos hablando en este show de Biblia homilética. Y está con nosotros ahora Antonio Álvarez. Antonio, bienvenido a este show. Gracias. Sobre Biblia homilética. Vamos a hablar, en el tema de Biblia homilética, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los principios de interpretación bíblica. De eso vamos a hablar. Principios de interpretación bíblica vienen en Biblia homilética. Entonces, cuéntanos qué tiene que ver todo esto de la interpretación bíblica con Biblia homilética. Bueno, sí, una de las necesidades muy grandes que tenemos hoy en el mundo hispanoparlante es la buena interpretación de la palabra, una interpretación clara, una interpretación que pueda ser entendida y aplicada. Para eso, primero que nada, lo que tenemos que preguntarnos es ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos textualmente? Lo cual quiere decir ¿dónde estoy? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Estoy en el Nuevo Testamento? Y una vez que hacemos esa observación, entonces nosotros procedemos a seleccionar ya sea la palabra o el pasaje que estamos interesados a interpretar desde una óptica homilética, y lo cual la Biblia homilética trae abundancia de material concerniente a eso. Yo personalmente he revisado que tenemos aquí la Biblia homilética del Manual del Predicador, y me parecen excelentes herramientas y pautas para que tanto pastores como líderes puedan hacer una interpretación fidedigna y textual de la palabra de Dios para beneficio del pueblo. Ok, interesante lo que hablas de la necesidad que hay de hacer buena interpretación bíblica, y hablabas de un mapa de cómo situarte en el texto, si estás en Antiguo Testamento, si estás en Nuevo Testamento, ¿dónde estás para comenzar a interpretar? Lo que tú me quieres decir es que, por ejemplo, si me encuentro en Antiguo Testamento, ¿se interpreta de una manera o lo tengo que interpretar de otra? Si estoy en el Nuevo Testamento, aclárame un poco. Sí, por ejemplo, para entender lo que menciona el Señor Jesús en el Evangelio en relación a yo soy el buen pastor, bueno, nosotros tenemos primero que nada, como buenos intérpretes, entender y saber qué significa ser un pastor, pero en el Antiguo Oriente, en el marco del Antiguo Oriente donde fue dada esa palabra, esa expresión. Y para ello, pues del Nuevo Testamento nos vamos al Salmo 23, donde habla acerca de Jehová es el buen pastor. Y entonces tenemos dos luces que alumbran al concepto que estamos tratando de desarrollar. Nos armamos de buenos diccionarios, de buenas interpretaciones, pero principalmente tenemos que acercarnos al texto desde la óptica de la fe. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de fe. Ok, entonces tocabas el Salmo 23 y relacionabas el Salmo 23 con el Nuevo Testamento, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y te vas al Antiguo Testamento. Lo que me quieres decir es que uno le da luz al otro. Así es, eso es correcto. De hecho, nosotros, los biblistas, usamos algo que se llama técnicamente intertextualidad. Buscamos esas conexiones de la temática que estamos tratando, como lo que acabamos de mencionar, esto del Salmo 23, de Jehová es mi buen pastor, y en el Nuevo Testamento, donde dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y en la antigüedad, los pastores eran los reyes, los líderes. Entonces, cuando en Ezequiel 34 se habla acerca de los malos pastores que no cuidan a las ovejas, estoy parafraseando,
pues le está diciendo a los líderes no están haciendo su trabajo. Oh, ok. Entonces, Antonio Álvarez, ¿qué autoridad tiene Antonio Álvarez para decir puedo interpretar correctamente el texto bíblico? Excelente pregunta. Simple y sencillamente, por la gracia y misericordia de Dios, tu servidor, sin nunca haberlo planeado, yo vine a Cristo allá por el año 1992, acepté al Señor e inmediatamente sentí un llamado profundo, eso hace 32 años ya, un llamado profundo a estudiar, pero no simplemente a leer la Biblia así nada más y dejarla ahí, no, sino mi hambre era más profunda. Yo quería consultar diccionarios y esto y lo otro, ¿no? Y un paso me llevó a otro, es un proceso muy largo, pero por la gracia del Señor, pues yo tengo 3 maestrías, una en especialidad de Antiguo Testamento y otra donde tuvimos que llevar griego, hebreo, arameo, alemán también. Entonces eso dentro del marco de la interpretación y de ser profesor, eso nos da la licencia para ser intérpretes de la palabra de Dios. También cursé un doctorado en Aberdeen, Escocia, y también una maestría en San Andrés, Escocia. He sido profesor adjunto en Gordon Conwell, entre otros seminarios, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y el año pasado, estas herramientas, pero la gracia de Dios, la interpretación nos llevó hasta la India, a dar interpretación de la palabra de Dios. Ok, interesante, muy interesante, Antonio. Una cosita, en cuanto al tema de la interpretación, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo interpretar un texto? Ya me mencionaste Salmo 23, los conocen todos, ya lo relacionaste con el Nuevo Testamento, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero ¿me puedes dar algo más complejo de interpretando, usando, por ejemplo, las herramientas que acabas de decir de hebreo, griego y arameo? Bueno, sí, si me permite tantito, antes de entrar a esa pauta que me haces tan objetiva, que es excelente. De hecho, en la sección que le tocó a tu servidor escribir, que es la sección de los profetas, ahí hacemos unas observaciones muy precisas y puntuales en cuanto a palabras técnicas en hebreo que son pertinentes para la interpretación y predicación del texto que se tiene bajo investigación, para predicarlo desde la óptica de la fe. ¿Por qué? Porque muchos especialistas hoy por hoy son expertos en su área, pero no tienen fe. Entonces nosotros tenemos que tener fe, acercarnos al texto desde la óptica de la fe, porque andamos por fe y caminamos por la gracia y misericordia de Dios para culminar en fe, con los ojos que ven lo que no se ve. Pero eso solo se puede a través de la gracia y misericordia de Dios. Regresando a tu pregunta objetiva, ¿qué es importante? Excelente, qué bueno que lo haces. Vamos entonces ahora a enfocarnos al Salmo 23. Ok. Regresamos al Salmo 23. Estamos en la línea de los pastores, de los corderos. Y nosotros, para poder entender eso, tenemos que preguntarnos, ok, dice que Jehová es nuestro buen pastor. O Jesús dice que es nuestro buen pastor. También, excelente. Pero si usted ha estado en Tierra Santa, en Israel, y usted se va por el desierto de Judá, y usted ve una manada, como yo la vi, de ovejas con su pastor al frente, guiando a esas ovejas, usted se preguntará, en medio del marco del desierto de Judá, que solo hay piedras y espinas y todo está seco, la pregunta es, ¿y de qué van a comer estas ovejas? Si a la derecha, si usted está en Engadi, por ejemplo, si ha visitado Engadi, a la derecha hay piedras y sequedad. A la izquierda, piedras y sequedad. Pero en medio yace ese corriente que envía agua, que se llama Engadi. Ese es el área donde se escondía David cuando Saúl lo perseguía. Entonces, ¿por qué traigo esto como ejemplo? Porque el que quiere ser pastor para servir en la obra del Señor debe de conocer a su rebaño para poder darle de comer lo apropiado que lo va a nutrir. ¿Por qué? Porque si estamos en el contexto del antiguo Cercano Oriente, o sea, para ser más preciso, en el desierto de Judá, el pastor debe de saber dónde brota el agua, dónde están las hierbas que nacen todos los días. Eso es desde la óptica del buen pastor. Ahora nos vamos a Salmo 23 Ajá. y estar
trabajé mucho con ese salmo y no hace mucho me di cuenta que el pasto de que habla ahí es del pasto del rocío de la mañana, ese que brota. O sea, el pastor debe de darle a sus ovejas, a su rebaño, el mejor pasto, el más fresco. Ok, pues Antonio, qué placer tenerte en este show sobre Biblia homilética. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, seguimos en el show. Gracias a usted por seguir con nosotros en este show denominado Biblia homilética. Seguimos en este show sobre Biblia homilética y me encuentro con Ray Correa. Ray, bienvenido. Gracias, Marvin. Qué gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de la homilética. Ahora bien, ¿habrá una forma de aplicar todo esto, Ray, que hemos hablado, que has escuchado durante todo este tiempo? ¿Habrá una forma de aplicarlo y de ponerlo en práctica? Sí, claro. De hecho, es interesante todo lo que hemos estado escuchando en este programa, porque la homilética no solo nos enseña a interpretar y a comunicar, sino nos enseña a escuchar. Y esto es algo muy necesario en este tiempo, porque necesitamos escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar con claridad para poder llegar al entendimiento. Cuando yo no sé escuchar, entonces lo que nada más es estoy prestando atención y dejando que esa información que pueda ser vital para mi vida pase de lado, siga corriendo. Y ahora, hay tres tipos de escucha: la escucha previa, la escucha intermedia y la activa. Y yo creo que todos tenemos que intentar, y hablando de temas de la homilética, tener una escucha activa que nos lleve a un entendimiento para poder lograr esa transformación en nuestra vida. Interesante lo que habla Ray, pero ahora bien, escucha activa, ¿te refieres, o más bien, pongamos un escenario, ¿ok? Está allí el predicador disertando su tema, pero de pronto él no está comunicando correctamente y la audiencia se le está durmiendo. ¿Ah? Ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿El que no tiene la escucha activa, o el que está aquí de este lado, que está emitiendo el mensaje? Bueno, mira, es una excelente pregunta, Marvin, y un excelente ejemplo, porque yo creo que en algún momento todos los que Dios nos ha dado el privilegio de estar delante de personas y compartir, necesitamos saber de que nosotros somos esos emisores, los cuales tenemos que tener un conocimiento y una preparación. Y una de las cosas que hace Biblia homilética es, dentro de los talleres, preparar en la dicción, preparar en la entonación, preparar en la comunicación, en la forma de los gestos, la corporalidad, el lenguaje corporal. Entonces sí nos toca una parte donde tenemos que estar preparados, donde tenemos que saber comunicar para que no se nos duerman y no usar esos trucos, como yo decía en unas charlas, que tenemos que golpear la mesa o el púlpito para que se despierten nuestra audiencia. No, cuando yo sé comunicar, yo sé hablar, yo sé entonar, sé respirar, entonces eso va a envolver y sobre todo va a invitar a la gente, a nuestra audiencia que está ahí presente, y decirle: hey, ustedes también son parte de esto, esto no es solo un monólogo. Entonces yo los invito y los abrazo a que sean parte de lo que estoy diciendo. ¿Cómo que puedes abrazar 100, 200 que hay ahí? Tradúceme eso. Me gusta porque estás prestando atención, estás escuchando eso. El término de abrazar en comunicación es invitar a la gente y decirle: ok, ustedes son parte de lo que yo estoy diciendo. Con mis gestos los estoy invitando a que estén a la par mía, no literalmente, pero sí dentro del auditorio. Con mi actitud, con mi vocabulario, con mi interpretación, estoy invitándolos a ellos a que entiendan de que no solamente estoy dando una disertación, sino que les estoy diciendo: hey, vivan esto, compártanlo conmigo. No. Entonces yo les imparto una pasión a la hora de estar hablando. Entonces eso logra conectar, eso logra que a la hora de tener ese contacto visual con las personas, yo pueda decirles: vea lo que yo estoy viviendo, vea mi pasión, y por eso lo digo como lo digo. Ahora sí, quiero compartirle esto. Ok, oye, sí, claro que sí. Bueno. Claro, claro, yo creo que no me voy a dormir. Claro, por eso quería preguntártelo. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué queda más fácil en Biblia homilética? Por ejemplo, hablar en parábolas. En cuanto a la comunicación. Total, es una buena opción. Es una buena opción poder tener ese tipo de ejemplos
ejemplos. De hecho, Jesús lo hacía. Jesús hablaba en parábolas y Jesús siempre decía, el reino de los cielos es como, es tal como. Entonces, yo tengo que entender primero cuál es mi audiencia. Tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. Y al conocer eso, entonces me voy a preparar. ¿Para qué? Para llegarles a las personas según la necesidad que ellos tengan, según lo que ellos quieran y el entorno. Entonces me va a ayudar muchísimamente, me va a ayudar mucho ¿a qué? A poder aplicar muchos principios que en sí me está trayendo la Biblia homilética, lo que me está dando la educación, la preparación, poderlos enseñar y mostrar para que la gente los pueda aplicar. Ok, hablaste en comunicación, por ejemplo, conectar con la audiencia. ¿Hay alguna fórmula para conectar con la audiencia, por ejemplo, que podamos usar en este show ahora? ¿Y qué nos trae Biblia homilética? Son dos preguntas en una. ¿Qué nos trae Biblia homilética en cuanto al tema de la oratoria? Porque la comunicación tiene que ver con oratoria. Mira, sí, hay muchas técnicas en que yo puedo comunicar. Primero, una de las cosas que lo puede la gente vivir, la gente que se inscriba y que quiere llevar lo que es los talleres de la Biblia homilética, es precisamente poderles enseñar a que conozcan su entorno, a que conozcan con quién están hablando. Segundo, que puedan saber cuál es el tema de su entonación, cuándo tengo que subir, bajar. Estás diciendo, tal vez alguien dirá, pero es que eso es algo normal, que deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos, por eso se nos duermen, por eso caen en un sueño profundo. Pero cuando yo sé con quién estoy hablando, cuando yo sé cuándo tengo que levantar la voz, cuándo tengo que bajar la voz, cuándo tengo que entonar y hacer los puntos y las comas correctamente, son técnicas que de una u otra forma trabajamos, aplicamos y que invitan para que la gente pueda decir, ok, yo soy parte de este taller. No vamos a tener gente de cuerpo presente, pero su mente fuera del lugar, sino que los vamos a tener ahí. ¿Por qué? Porque no solamente les estoy dando algo maravilloso que es el tema de la Biblia homilética y hablando también de ese millón de predicadores, sino que les vamos a compartir, y a esto quería llegar, una experiencia. Viva la experiencia de ser parte de Biblia homilética, de ser parte de ese millón de predicadores. Cuando yo puedo no solamente dar una charla, sino invitarlos a vivir una experiencia, entonces vamos a lograr mucho éxito a la hora de compartir esto también. Ok, estamos hablando con Ray Correa. Ray, ¿qué autoridad tiene Ray para estar en Biblia homilética y quién es Ray Correa? Bueno, primero agradecerles a ustedes por fijarse en este servidor. Dios me ha permitido estar más de 35 años en medios de comunicación, prepararme en diferentes institutos bíblicos, estudiar maestrías en comunicación, en ontología, que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Soy escritor de un libro, mi primer libro, y espero que sean muchos más, pero también la experiencia que Dios me ha permitido de caminar a través de los años a la par de maestros, de profesores, que me han enseñado no solamente a leer un libro, sino a vivir el libro como es la Biblia. Gracias, Ray. Te deseamos lo mejor. Gracias por estar en este show sobre Biblia homilética. Soy Marvin Pelufo.